Chema es un vitalista y un enamorado de las personas. Vitalista porque cada camino que emprende lo hace con total curiosidad y dando el 100% de su energía. Y es un enamorado de las personas porque cree firmemente que todos somos grandes potencias que solo debemos ser descubiertas, guiadas, amadas. Por eso se dedica en cuerpo y alma a la educación en su espectro más amplio y por eso navega cada día en su aula, se embarca en la creación de proyectos educativos y se pone delante de muchos docentes a dar lo poco o lo mucho que tiene para compartir. Y por eso está hoy aquí, en estas jornadas Edelvives, para conversar sobre la vida, la educación y lo que surja. Ok, bien, muchas gracias. Qué presentación tan bonita. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos y, bueno, bienvenidas a estos encuentros conmigo en el que, bueno, vamos a conversar con la idea de inspirarnos con algunas personas relevantes en diferentes contextos, diferentes ámbitos y, como decía en la introducción, vamos a hablar sobre la vida, vamos a reflexionar sobre la educación, vamos a intentar tender puentes entre facetas vocacionales, facetas personales y qué relaciones tienen todas estas con la educación. Lo vamos a hacer en un formato pues muy desinteresado, vamos a hacerlo charlando con estos cachos de butacones que nos han montado. Y hoy nos acompaña pues una persona singular, que creo que va a ser una palabra que se va a repetir bastante rato durante la charla que vamos a compartir juntos. Nos acompaña Adi, es deportista olímpica en la disciplina paralímpica, está becada con diferentes... Bueno, con sus becas para poder desarrollar su proyecto profesional, que en este caso es el atletismo, pero sobre todo nos va a interesar mucho poner el foco en el recorrido personal y profesional de Adi, desde que la hace estar aquí con todas nosotras y sobre todo cómo proyectamos hacia el futuro algunas de las habilidades, de las cualidades o de las singularidades que tiene Adi. Así que espero que disfrutéis muchísimo de ella porque creo que nos puede aportar, nos puede inspirar y podemos sacar ideas clave para luego hacer algunas transferencias en el aula que no se queden en la mera y pura instrucción, sino que sea algo como mucho más humanista, mucho más experiencial y disfrutemos de este rato. Así que bienvenida, Adi. Me siento como Risto Mejide en el Chester, ¿no? Bueno, pues yo creo que, Adi, lo que creo que molaría para empezar un poco, porque igual la gente no esperaba esto, ¿no? No te tiene muy contextualizada. Yo creo que la pregunta más justa para que tú puedas empezar a abrirte es ¿qué ha hecho a Adi llegar hoy aquí, ¿no? A que una editorial educativa la invite a un evento con profesorado de educación infantil y siendo una atleta? ¿Qué te ha hecho estar aquí? ¿Por qué estás? ¿Qué te ha traído? Bueno, es una pregunta un poco complicado, pero nada, primero de todo, pues agradecer que me hayáis invitado a algo así tan importante y en el que yo también creo que puedo aprender mucho. Y siempre es un placer venir a compartir un poco de lo que sé y también aprender, ¿no? Que es lo que siempre me gusta, ¿no? Y yo creo que lo que me hace estar aquí hoy en día, supongo que es el hecho de trabajar, la constancia y el sacrificio que he hecho a lo largo de mi vida, tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Supongo que todos esos logros y el trabajo y el sacrificio, supongo que esos son todas las cosas que me han llevado hasta aquí, ¿no? Qué guay. Podemos hacer un poco de retrospectiva, ¿no? Porque eres atleta, ¿no? Velocista, en la disciplina paralímpica, recientemente reconocida en las últimas Olimpiadas, con proyección a las próximas, pero físicamente eres bastante particular, ¿no? Eres bastante singular, tienes una singularidad en el que tienes unos rasgos físicos particulares, diferentes,
¿De dónde vienen, cómo inician y cómo aparece ese interés por correr o luego el atletismo en tu vida? Bueno, pues yo soy, bueno, albina, ¿no? Que básicamente es una condición genética que, bueno, se da desde el nacimiento en un gen que normalmente lo tiene tanto el padre como la madre. Y al final, normalmente los albinos pues salen con poca pigmentación tanto en la piel, en los ojos y en el pelo, ¿no? En este caso, pues mi discapacidad visual viene derivado del albinismo, ¿no? Y bueno, pues en mi país, Mali, donde nací, estuve ya hasta mis 11 años, donde, bueno, tuve mi primera toma de contacto con el mundo del atletismo a través de la televisión. Un día viendo una novela, ¿no? Porque al final no todos teníamos televisión en nuestras casas, así que nos reuníamos en un sitio donde uno de nuestros vecinos tenía televisión, ¿no? Entonces muchos vecinos, no sé cuántos seríamos, 20, más de 20 personas, nos poníamos allí y en ese momento salió como una especie de publicidad en la televisión. Y bueno, pues yo vi a unas chicas haciendo unas salidas de tacos y luego empezaron a correr, ¿no? Y claro, yo me sentí identificada en ese momento, primero porque yo soy de una familia donde todos somos de raza negra y son todos de negros. Y yo era la única diferente, ¿no? en mi familia, ¿no? Entonces, el hecho de verlas a ellas correr, me sentí identificada porque dije, hacen lo que yo hago, porque yo hacía todo corriendo y pedí a mi madre que me calculara los tiempos cuando iba a hacer los recados. Entonces, en ese momento, el hecho de verlas y correr y a la vez, pues también sentirme identificada porque eran blancas como yo, entonces yo dije que hacían lo mismo que yo. Y que a mí me gustaría hacer algún día eso, ¿no? Sin saber que era atletismo ni nada, sino simplemente yo le ponía la palabra correr, ¿no? Y desde entonces fue cuando tuve toma de contacto con el atletismo. ¿Qué pasa? Que en mi país esto era inviable, ¿no? Primero por el hecho de ser mujer y segundo por mi condición, ¿no? El hecho de ser albina, ¿no? Entonces, las personas que somos diferentes, y en este caso los albinos, somos perseguidos en mi país y asesinados muchas veces porque somos diferentes. Algunos se dedican a cortar el pelo de los albinos porque piensan que al enterrarlo, que con el paso del tiempo se vuelve oro. Muchos portan partes de nuestros miembros con ellos porque dice que al llevarlo contigo te da suerte, pero el albino en sí en vida no daba suerte, ¿no? Y por este motivo mis padres biológicos me decidieron que era mejor que yo viniera a España, ¿no? Donde tenía familiares. O sea que entonces tú tienes una infancia en la que evidentemente un país en el que tu condición natural se ve dificultada a tu propia dificultad per se, es decir, que tienes una dificultad personal y una dificultad también contextual, ¿no? Que lo hace todo como más complejo. Ahí tienes una primera toma en la que empatizas con alguien que tú identificas que realmente es como tú, cuando realmente estabas entre iguales, ¿no? Sí. Esto es como bastante contradictorio. Eso reportan que tu familia biológica decide mandarte aquí a España, llegas a Logroño, ¿no? Donde tienes tu primer contacto con nuestro país, con la edad de 11 años, ¿no? Sí, ¿vale? la edad de... Y a partir de ahí entras dentro de un centro de menores, ¿no? Sí. En el que tú tienes la necesidad de seguir teniendo esa voluntad de querer correr, ¿no? De dedicarte a ese deporte, pero de nuevo el contexto, aunque en un país diferente, vuelve a ser igual, ¿no? Es difícil, claro. no te lo permite, pero tu perseverancia, tu voluntad, tus ganas siguen emergiendo ahí, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, ¿qué empieza a ocurrir, ¿no? Para que Adi empiece a encontrar esa parte también vocacional. Bueno, pues a partir de allí Adi no puede hacer lo que realmente le gusta.
porque obviamente estaba en protección de menores y era entendible, porque luego si quería competir y era inviable, ¿no? Nadie, no podía ir una persona conmigo a todas las competiciones, ¿no? O no había presupuestos, ¿no? Entonces, pues de nuevo tuve que esperarme hasta, bueno, que se diera el momento, ¿no? Y tuve la grandísima suerte de que, bueno, pues una mujer maravillosa pues decidió acogerme, ¿no? Yo tenía 14 años ya y bueno, pues me dieron la oportunidad de irme a Galicia a vivir con mi madre de acogida, que era entonces. ¿La que es tu madre ahora? Mi madre adoptiva ahora. Y bueno, se atrevió, que era algo que al final yo tenía 14 años y muchas veces esto puede imponer una mujer soltera encima, decidió pues darme una oportunidad, ¿no? Que muchas veces es difícil o no se encuentra, ¿no? Esta situación, ¿no? Y cuando nos empezamos a conocer yo le conté mi historia de que me gustaba el mundo del atletismo y ella me dijo, bueno, si al lado de casa, cuando vengas a Galicia, hay unas pistas de atletismo y puedes hacer, bueno, puedes realizar o empezar en el mundo del atletismo, ¿no? Y ella de aquellas entonces no me conocía tanto, pero me decía que me veía con talento, ¿no? De llegar lejos, ¿no? Me veía en unos Juegos Paralímpicos. De aquellas yo no sabía ni lo que eran unos Juegos Paralímpicos, me repito, porque yo solo sabía que quería hacer atletismo, pero no sabía lo que eran las competiciones, nada. Entonces, después me fui a vivir a Galicia y allí fue cuando empecé a tener contacto con el mundo del atletismo en 2014. Qué guay. A mí esta parte, bueno, creo que a todas nos interesa esta parte como mucho, ¿no? Porque hay diferentes estudios en el campo educativo de cuáles son las prácticas a nivel educativo que más impactan en el desarrollo de nuestros estudiantes. Y hay unos metaanálisis que hace un tipo en el que evidencia cuáles son las prácticas que más impactan en el aprendizaje. Y entre las 5 primeras, él se da cuenta de que la mirada incondicional que tiene el maestro sobre sus estudiantes radica tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo académico, ¿no? Entonces, haciendo este salto, esta analogía entre lo académico y tu vida personal, ¿cómo crees que ha tenido de peso la mirada de tu madre adoptiva sobre tu desarrollo personal? A ver, yo creo que es muy importante tener a alguien de apoyo, ¿no? O de apoyo a alguien que sea tu familia, ¿no? Y ese apoyo yo no lo tenía, no lo tenía, y el hecho de que me dieran esa oportunidad me ha ayudado digamos, a perseguir mis sueños, ¿no? Porque al final, si alguien cree en ti, como que es posible, ¿no? Como que tú también te lo crees aún más, ¿no? A pesar de que tú te lo puedes creer sin que otra persona esté ahí, ¿no? Pero si tienes a alguien que también cree en ti, es que te impulsa de una manera que no es lo mismo que cuando lo haces tú solo o sola, ¿no? Y mi madre ha sido clave en ese sentido, porque yo era una persona que venía de tener muchos traumas, muchas cosas que había pasado en mi vida y no se sabía qué hacer conmigo, ¿no? Porque pues, quizás me mandarían en mi país, yo al cumplir los 18 no estaría en el centro de menores, no se sabía, ¿no? Qué iba a ser de mí, ¿no? Y el hecho de que me diera esa oportunidad de ven a vivir, una extraña en ese momento, venga a vivir conmigo y darle una oportunidad porque se lo merece, porque yo en ese momento también tengo que decir que era trabajadora, estudiaba, tenía muchas cosas claras y sabía que con eso podía llegar lejos, ¿no? Tarde o temprano. Y ella me dio esa oportunidad para llegar a cumplir mis objetivos, mi sueño, que era empezar en el mundo del deporte, del atletismo.
sea, os va la cabeza a toda velocidad, ¿no? También. O sea, en fin, nos conocemos un poco, pero... ¿crees que esto es relevante, por ejemplo? O sea, estamos hablando con un montón de educadoras que tienen en su mano un montón de vidas, de gente, en el que en ocasiones alguna de ellas pueden ser el último salvavidas para alguno de estas personas, ¿no? ¿Cuánto de importante consideras que es esta mirada incondicional del maestro, de la maestra, frente al desarrollo de su alumnado? Porque aquí hay una parte que es muy clave, ¿no? Y es, tu madre biológica tuvo la capacidad de ver algo más allá de lo que se puede ver, ¿no? en una primera instancia, ¿no? Alguien con rasgos negros, ¿no? Alguien albino, con una habilidad diferente visualmente, y es capaz de ver y es capaz de apostar. ¿Esto es posible hacerlo en la escuela? Sí, a ver, yo creo que sí. Hay maestros que son claves en la vida de los alumnos, y de hecho lo son, sobre todo creo yo, que soy un amante del mundo de la infancia, porque estoy estudiando el FP Superior de Educación Infantil y me gustaría luego estudiar el grado. Y mi madre también es profesora de educación infantil. Y bueno, yo creo que empezando por ahí la base es todo, ¿no? Y los profesores y las profesoras son muy importantes muchas veces en la vida de los niños, y pueden quizás ayudarnos a descubrir quizás algún talento o cosas que nuestros padres muchas veces no lo ven, ¿no? Y quizás algún profesor te hace ver que tienes talento, ¿no? Porque muchas veces en casa es difícil, ¿no? Y muchos padres quieren que estudies esto y no se centran en lo que realmente se te da bien, ¿no? Y yo creo que los profesores en ese sentido son muy importantes. Yo, si me perdonas utilizando tu parte visual, ¿no? A veces quizás hay que dejar de mirar tanto y activar otros sentidos diferentes, ¿no? Sentir de otra manera, escuchar más de lo que vemos. Creo que esto también es como muy importante, ¿no? La visión que a mí me queda, llegándonos, ¿no? casi a la actualidad, al momento actual, es, uno, la importancia de toparte con personas que confían, que creen en ti, ¿no? Y que la confianza, el apego, el construir esa seguridad nunca es tarde, da igual cuándo, sino que es algo que creo que es clave. Y luego la importancia de las ayudas, ¿no? Sí. En tu caso creo que es evidente la necesidad de tener esas ayudas y de tener esa confianza para que ese talento que tú has tenido de siempre, nadie no ha irrumpido de repente, sino que es algo que tú has llevado contigo durante todo este tiempo, y llega un momento en el que cuando se dan las condiciones personales, contextuales y ambientales, ¿no? Tú consigues eclosionar, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto? Las ayudas que en este caso tú necesitas tener por tus habilidades diferentes. A ver, las ayudas son muy importantes, y también aceptarlos, que tú necesitas ayuda, depende. Muchas veces esto cuesta, sobre todo cuando quizás tenemos alguna limitación, como es en mi caso la discapacidad visual, que a la hora de estudiar me impedía bastante, o sea, ya no podía leer ya los libros, entonces había que buscar otras maneras de hacerlo, ¿no? Y en este caso, pues mi madre me ayudó muchísimo, ¿no? A buscar maneras, ¿no? Porque yo sola no podía saberlo, porque ni siquiera yo sabía cómo veía, ¿no? Porque lo que veía yo era lo normal, pero no sabía gestionarlo, ¿no? Y tuvimos que buscar muchas maneras para encontrar pues cómo podía yo ver los libros, ¿no? Que era escaneándolos, ampliándolo, o que mi madre me grabara las cosas a voz, porque muchas veces yo competía mucho, entonces ella me grababa todos los temas a voz, porque yo los libros ya no los llegaba a leer, ¿no? Entonces la ayuda es muy importante, ¿no? Y también aceptarlos y decir, mira, es que yo necesito ayuda, y muchas veces cuesta esto, ¿no? Y bueno, en este caso tienes que aceptar
esa parte, ¿no? Que al final tú solo o tú sola no puedes hacerlo, ¿no? Y bueno, y a mí al principio, por ejemplo, esto me costó mucho entenderlo, ¿no? Sobre todo cuando estás en la edad, digamos, en la adolescencia, que piensas que te lo están haciendo todo, que, ¿no? Que estás en la edad rebelde, ¿no? Y al final no era que me lo hicieran, sino que necesitaba ayuda, no podía ver las cosas de esta manera. Y me estaban saliendo, las notas no estaban siendo buenas, no porque yo no fuera lista o no estudiase, sino que no veía las cosas. Entonces, al final, lo que estaba estudiando, pues no lo retenía porque no lo veía, ¿no? Y literalmente, ¿no? Claro, si no lo veo, o sea, al final era complicado, ¿no? Y bueno, luego, pues, no sé, mi madre ha sido clave en ese sentido. Qué guay. A mí me encanta porque has dicho una cosa que es muy interesante y es, yo veía lo normal. Sí. Que esto es curioso, ¿no? Es, llevándolo a nuestro terreno, es, en educación, ¿qué significa ser normal? Esto es una pregunta súper interesante, creo que de formularnos, ¿no? ¿Qué es ser normal en un contexto ya no solo educativo, sino lo podemos extrapolar a un contexto social? Creo que la normalidad es algo... No, la normalidad no... A definir, ¿no? A definir no se puede definir. Por lo menos a cuestionar, ¿no? Sí. Y fíjate qué cambio tan radical es cuando, aun tú teniendo unas capacidades y unas habilidades innatas, ¿no? Propias tuyas, no pueden emerger porque no se te facilita el ecosistema para que eso ocurra, ¿no? Yo creo que esto ocurre mucho dentro de nuestras aulas, en el sentido de que tenemos tan instaurado el concepto de la normalidad, de lo que es normal, que todo lo que se sale fuera de la curva, tendemos, utilizando un cuento literario, ¿no? Pues por 4 esquinitas de nada, ¿no? Pues, ¿por qué no va a entrar, no? Por 4 esquinitas de nada. Y a veces es que hay triangulitos, hay rectángulos, hay romboides, hay adis, hay chemas, ¿no? Que necesitan diferentes características. Esto en el mundo natural las personas lo entendemos que flipas, ¿no? A un cactus no le echamos agua de más porque lo reventamos, ¿no? Y a una orquídea no la freímos al sol porque la quemamos. Sin embargo, en las aulas hay algunos niños y algunas niñas que llevamos con la lengua afuera, y esto voy a hacer un alegato y lo voy a decir como padre de una niña del 29 de diciembre, que tengo la percepción de que mi hija va corriendo todo el día porque madurativamente está menos hecha que el resto de sus... ¿no? Y luego tengo otra hija de marzo, que claro, encima ya las comparamos. Bueno, no entremos en mi terreno personal, luego haremos terapia. Claro, pero creo que es importante el entender este concepto de andamiar, de dar a cada persona lo que necesita para poder aflorar, para poder realizarse, para que pueda alcanzar los objetivos y sobre todo que exista esta mirada de replantearse el concepto de la normalidad, ¿no? Creo que esto es muy chulo. Y entonces ahí llegas, tu madre invierte un huevo de tiempo en ti, tu madre biológica, no, tu madre adoptiva, un montón de tiempo en ti, un montón de recursos, entiendo. Deconstruye una serie de cosas que tú venías construidas para dejar espacio a que otras afloren, y de repente empiezas a calzarte zapatillas, no empiezas a ponerte mallas todavía, que eso sé que te costó. Sí. Tú eres una persona que dices en algunas entrevistas muy cabezota, muy perseverante. ¿Qué valor ha tenido la práctica deportiva en la construcción de tu persona? Pues es que no sé, no te sabría definir con una sola palabra, pero al final el deporte, hablando de mi zona de confort, lo que es el mundo del atletismo, y creo que en muchos deportes da unos valores que al final, pues eso, que te ayuda también a aplicarlo en la vida misma, no solo en el mundo del deporte. La constancia, el sacrificio, el trabajo, el entender que las cosas no van a salir ya de ya, sino que hay cosas que van a salir ya y otros que no, que hay que esperar, que no todos son ganar, sino también hay perder, se pierde más que se gana, siempre lo digo. Y yo creo que enseña tantos valores que a mí pues, me ha ayudado mucho, ¿no? a luego aplicarlo en la vida misma, ¿no? Y sobre todo en la escuela también, ¿no? Esos valores, ¿no?
a la hora de estudiar. Yo sabía que si llegaba a casa tenía 2 horas, 3 horas para estudiar lo que tuviera, los deberes, lo que sea. Solo tenía esas 3 horas y luego tenía que ir a entrenar, ¿no? Porque era lo que más me gustaba, ¿no? Entonces yo hacía todo, vamos, enseguida. Y no deprisa corriendo, sino hacerlo bien y decir, en este tiempo lo tengo. Te da un orden, al final, si lo sabes usar bien, claro, pero te da un orden en que yo creo que es muy importante que intentemos, sobre todo yo cuando voy a dar charlas a niños, que me encanta ir a dar charlas, que intentemos que hagan algo que les guste. Yo siempre voy a ir por el mundo del deporte, intentar que hagan deporte, pero con tal de que sea algo que les apasione, pintar, lo que sea, pero que no sea solo estudiar, escuela, todo el rato lo mismo, que al final es un rollo, como dicen muchos, ¿no? Y nuestra cabeza necesita refrigerarse y luego al día siguiente empezar la rutina de nuevo, ¿no? Y yo creo que el deporte me ha dado tantos valores que no te sabría definir ni darte pues, una lista completa, ¿no? Bueno, yo creo que el hecho de ir corriendo a contramarcha tanto tiempo, sí, creo que también esa resiliencia ha construido tu persona, ¿no? Yo qué sé, cuando no todo va a favor, ayuda mucho, ¿no? Sí. Hay una parte de la ADI deportista que a mí me interesa mucho. Yo soy profe, soy de educación física. Sí. Ya no he ejercido, pero he sido el yonki del chándal durante mucho tiempo en el cole. Y hay una parte de la ADI deportista, pero vinculada más a la parte de tu día a día en el deporte, ¿vale? Porque esta reflexión la estábamos haciendo en la comida y creo que es interesante compartirla, ¿vale? Adi entrena 6 días a la semana, una media de 3 horas al día, durante 4 años, para jugarse algo en 55 segundos. ¿Sí? Esto es heavy, ¿eh? Esto no es preparar 8 horas una unidad didáctica para 15 días, ¿eh? que es un currazo igual, pero que es muy importante, ¿no? Entonces, ostras, ¿cómo se habla de esto, del valor de la superación, de hablar del entrenamiento, del miedo a perder una beca, dentro del contexto del CAR, del Centro de Alto Rendimiento donde tú vives? ¿Cuál es este ambiente, ¿no? Porque esto también los estudiantes terminan sintiendo algo parecido, ¿no? Esa sensación de estar todo el rato expuestos, esperando la calificación final. Sí. ¿Cómo se ve esto? Pues, a ver, no te voy a mentir, muchas veces es estresante, ¿no? Pero al final ninguno de nosotros, de los que estamos por lo menos en el mundo del deporte de alto nivel, todos sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y es tener esto claro, ¿no? Y que tú sabes que tienes que corresponder también, o sea, esto va de me das, yo también te doy, ¿no? Y esto no es un trabajo que uno haga solo, porque la mayoría tenemos nuestros psicólogos y hay que hacer trabajos para poder conllevar todo esto, ¿no? Porque es bastante estresante. Pero tampoco estamos pensando en esto todo el rato, ¿no? Porque al final eso también te puede frenar, ¿no? Y al final nosotros lo tomamos como algo normal, volvemos con la palabra normal, ¿no? Y eso es lo que hace que al final las cosas vayan saliendo, ¿no? Y en este caso yo sinceramente siempre lo he llevado bien, porque sé que si no me sale una cosa en el momento en el que no me salga, pues bueno, no salió, pero no significa que yo sea mala, sino que dependerá de las circunstancias del momento en el que yo esté, lesiones que muchas veces no dependen de nosotros, circunstancias personales que también no depende de ti. Entonces igual no rindes como tenías que rendir. Pues nada, a volver a empezar, ¿no? Hay que tener eso en cuenta, tenerlo en presente, que no siempre va a salir como queremos y en el momento, ¿no? Y al final es como un trabajo, ¿no? Y bueno, no es un trabajo, ¿no? Es un trabajo, sí. Es un trabajo y hay que entenderlo y ya está. Qué guay, o sea, que la importancia de entender el fracaso como parte del proceso, sí, y el perseguir y el trabajar para alcanzar el objetivo.
me gustaría hacer como una analogía del centro de alto rendimiento con la escuela, ¿no? Porque tú estás becada dentro de las Olimpiadas Paralímpicas, ¿no? Pero en el centro de alto rendimiento no estáis solo personas paralímpicas, ¿no? Están los deportistas de Olimpiadas normativas y de deportistas paralímpicos. Sí. La escuela ocurre igual, ¿no? Hay una gran diversidad heterogénea dentro de la escuela. Sí. Y es, a ti como persona y como deportista, ¿cómo te enriquece o qué valor crees que tiene la diversidad en tu día a día, tanto deportivo como profesional? Es decir, combinar y vivir con deportistas de todos los tipos. O como eso luego en las escuelas también puede ser un beneficio, ¿no? La singularidad y la diversidad. Es que la diversidad yo siempre bueno, mi madre siempre me la ha hecho entender como algo normal, porque es normal. O sea, nadie somos iguales, ¿no? Y de hecho, yo siempre decía, o sea, pues pongo un ejemplo que un día fui yo enfadadísima del instituto a casa. Fue en el momento en el que yo me fui a Lugo a vivir y era nueva en la ciudad. Y claro, la gente me miraba muchísimo, No sé por la qué. calle, muchísimo. Porque luego no sé por qué te Claro, mirarían, me miraban mucho y en el colegio igual. Pasé unos meses en los que no tenía amigos, ¿no? Y la gente me miraba en el pasillo. O sea, hacía como... sentías literalmente que la gente te estaba mirando y te abrían ahí el pasillito, ¿no? Y claro, y yo un día fui a casa cabreada y le digo, jolín, ¿por qué la gente me mira tanto? Y si tienen alguna duda, ¿por qué no me preguntan? Porque es que les respondo, a mí me da igual. O sea, si quieren tocarme el pelo o lo que sea, pero es que me pregunten y que dejen de mirarme, ¿no? Porque yo le decía, jolín, sé que soy diferente, pero tampoco como para que me mires como si fuera una extraña, ¿no? Y esto ha sido algo que me hizo entender y en la parte esta de lo diferente no es raro, porque yo digo, a ver, es diferente, pero es que no podemos entenderlo como algo raro, ¿no? Porque soy persona al igual que cualquier otra persona, ¿no? Y yo creo que en el CAR todos entendemos esto, porque es que lo diferente enriquece tanto que al final es que el estar allí, tú ves a una persona con una prótesis tirada ahí en el suelo y lo ves como algo normal, porque eso es con lo que convives. Es que si quieres verlo raro, lo vas a ver raro, pero si tú quieres verlo normal, también lo puedes ver normal, ¿no? Y al final en el centro de altos rendimientos estamos muchísimos deportistas paralímpicos y olímpicos y entrenamos, de hecho, en grupos mixtos. Hay otros que no, porque depende del deporte. Tú puedes entrenar con quien quieras. Entonces, yo estoy en un grupo en el que estamos muchos deportistas paralímpicos y otros de deportes convencional, ¿no? Y nada, tan normales, no sé. Claro, es que al final es eso y se aprende mucho. Yo creo que uno se puede enriquecer muchísimo de la historia de la otra persona, tanto a nivel técnico, y mis compañeros aprenden mucho de mí. Dicen, pero ¿cómo ves esto? Y digo, pues me aprendo los pasos, yo pues les pregunto cosas y nos enriquecemos y al final lo acabas asumiendo porque es algo normal y lo acabas entendiendo como algo normal. Claro, yo esto lo llevo a mi terreno como más personal, ¿no? Yo soy padre de 3 hijos y entonces, claro, a mí me encanta que la escuela les ofrezca a mis hijos el espacio y el lugar que a lo mejor por nuestras relaciones, por nuestra forma de vivir, no le podemos dar la oportunidad de tener ese acceso a la diferencia, ¿no? Que ellos crezcan con diferentes perfiles de alumnos, con diferentes perfiles de compañeros, con diferentes perfiles de habilidades para que se convierta la diversidad en algo normativo y cotidiano, ¿no? Como el ejemplo de tu compañero con la pierna. Creo que nosotros, en este caso, en la escuela tenemos un camino interesante por recorrer, aunque lo estamos explorando, pero creo que aquí tenemos que transitar un mundo todavía salvable, ¿no? El de las diferencias individuales. Sí. Y luego hay otra parte que leí en una entrevista que te hicieron, Adi, que los velocistas se colocan en unos tacos, hay que se pasan media vida colocando las manos sobre unas líneas, los tacos y entrenando la velocidad de reacción para salir, ¿no?
y tiene que salir y no puede pisar unas líneas alguien que no ve, ¿no? Que es como muy loco. Y tú decías en la entrevista que para ti era muy importante esos primeros metros, hasta que ya tú coges como la velocidad de crucero, ¿no? Hasta que llegas al final, ¿no? Que es donde más apoyos necesitas, en esos primeros metros. Aquí hay un montón de educadoras infantiles que serían los primeros metros de la carrera de muchos de estos niños. Sí, eso es. ¿Cuánto de importantes son esos primeros apoyos en esos primeros metros para que luego corran mucho? Que ya lo has dejado tú ahí. No, es que es Mójate, ¿eh? No, hombre, es que lo que venía a decirte anteriormente, que es que el hecho de que alguien crea en ti o te impulse un poquito, ¿no? Y que te diga, esto lo haces bien, o te voy a ¿qué necesitas, ¿no? Para que yo, o sea, para ayudarme, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y los profesores, muchos profesores lo hacen bastante bien, ¿no? Sí que es verdad, yo a lo largo de mi etapa educativa en el instituto, no me la han puesto fácil muchos profesores, nada fácil, pero sí que es verdad que en la primaria... No, en la primaria sí que los profesores son mucho más cercanos y como que en la educación secundaria se pierde todo. Es como, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué esa cercanía se pierde, ¿no? Ese ir rápido, todos aprenderlo así, de esta manera y ya está. Y si no puedo aprenderlo así, hay muchas maneras de aprenderlo, ¿no? Y como esos pequeños apoyos, esos son muy importantes porque son los que te va a dar pues, ese impulso, ¿no? Para luego tú en el futuro pues quizás averiguar pues, tu pasión o saber cuál es tu pasión o decir, mira, pues es que he hecho la ESO, he hecho el bachillerato al ritmo igual que mis compañeros, ¿no? O compañeras. Y yo creo que es eso. Y haciendo un poco de análisis, ¿no? De todo lo que hemos ido hablando, has hablado de primeros momentos en tu país de origen, en Mali, sí. de la dificultad del contexto, la dificultad de la falta de adaptación, ¿no? Y del sentirte diferente como algo peyorativo y no como algo enriquecedor, ¿no? En el que parece que la actualidad es completamente diferente a esto, ¿no? Tienes un contexto enriquecedor, tienes un contexto que te adapta, tienes un contexto que te enriquece y te permite lanzarte, ¿no? Hacia adelante. Y de hecho estás alcanzando grandes objetivos profesionales y personales. Vinculado con lo personal, no me mires así. ¿Por qué decides educación infantil? ¿Por qué? Porque siempre se me ha dado el mundo de la infancia, los niños. Siempre he sido una persona que siempre, o sea, la paciencia creo que es una de las cualidades en las que si me preguntan, sin duda puedo decir que tengo muchísima. Y creo que esto es clave bueno, cuando estudias educación infantil o primaria, lo que sea, ¿no? En la vida en general, ¿no? Pero sobre todo cuando trabajas con los niños, ¿no? Y a mí siempre se me ha dado bien y a la hora de desenvolverme con ellos, a pesar de pues, mis limitaciones, yo siempre he sabido manejarme con ellos y creo que les transmito calma y tranquilidad, que pueden jugar las veces que les dé la gana conmigo y yo no me canso. Entonces yo desde que era pequeña yo cuidaba a mis hermanastros que eran más pequeños que yo y no sé, siempre lo he tenido como algo que se me daba bien y que creo que puedo aportar en un futuro en el mundo de la infancia. Y ¿cómo tus habilidades diferentes, todo tu background personal puede afectar a tu didáctica? Es decir, ¿cómo eso se va a volcar en tu manera de mirar la forma de dar clases, la forma de acompañar a los niños? ¿Cómo va a ser tu didáctica después de tu experiencia vital
tan enriquecedora? No entiendo muy bien. La pregunta es, ¿tú crees que tu historia vital, personal y deportiva se va a ver reflejada en tu manera de dar clases? Sí, supongo. Al final es inevitable porque es algo que llevo conmigo, ¿no? Sobre todo los valores que llevo, que me da el deporte, ¿no? Al final se ve reflejado en mi día a día, ¿no? Y yo creo que eso también se va a ver en el aula cuando trabaje en el momento, ¿no? en el que me toque, ¿no? Pero yo creo que eso, no sé, yo creo que es inevitable, eso se va a ver, no sé. Va a ser permeable, ¿no? Al fin y al cabo lo llevas innato en tu persona. ¿Hay alguna cuestión a mí que creo que es interesante para mí ya en el plano como personal, aprovechando que te tengo? A lo mejor soy un poco egoísta, pero yo te preguntaría a ti, Adi, ¿cuál es el reto más complejo al que te has enfrentado? Pues no sé. Yo creo que en la etapa del instituto. Esa etapa creo que ha sido la más difícil, ¿no? Y creo que fue un reto porque ha habido mucho, o sea, yo empecé a estudiar cuando vine aquí a España, no tenía base ninguna. Muchas de las cosas me costaban muchísimo. Necesitaba que me explicaran las cosas de otra manera, no sabía español, y luego tuve que aprender el gallego, que no resultó difícil porque siempre lo que digo, siempre me ha gustado estudiar. ¿Es una empollona? No, empollona no diría, pero sí que me ha interesado mucho el mundo de aprender, porque no, o sea, fueron cosas que yo nunca había tenido. Siempre he tenido ganas de estudiar porque en mi país yo no podía ir a la escuela porque era rara para ellos. No podía ir a la escuela porque en el camino quizás me iba a pasar algo. Entonces eran cosas que yo al final, como cuando le quitas a un adolescente de no salir y tiene ganas de salir, pues yo tenía ganas de aprender, ¿no? Y al final en el momento en el que he podido hacerlo, pues aprendía todo así como una esponja, como los niños, así cuando son pequeños, ¿no? Y no sé. Creo que es importante, ¿no? O sea, refleja en el fondo en una sociedad, sobre todo, por ejemplo, los niños pequeños tan hiperestimulados, ¿no? En el que tienen todo tanto y cuesta tanto valorar qué es lo importante, queda reflejado y palpable que a veces la generación de la necesidad es una manera de anhelar lo que alguien no tiene, ¿no? Como tu falta de acceso en esos primeros momentos de tu vida, de no tenerlo, te hace luego coger y devorarlo. Creo que esto es perfecto también para el día a día dentro del aula, ¿no? Como a veces el renunciar a cosas para generar necesidades, para generar intereses, es tremendamente interesante, ¿no? Sí. Y vinculado con estas necesidades, ahora que más o menos estás en un momento más con todas ellas más cubiertas, por suerte, ¿no? Y esto te permite estar bien. ¿Cuáles son tus retos hacia futuro? ¿Qué te planteas, tus próximos pasos, tus próximas acciones? A ver, pues yo tengo retos que voy por paso. Me gusta decir esa palabra. De momento este año tengo el Mundial, que es en julio en París, y bueno, pensamos que va a salir muy bien, pero no se sabe hasta que lleguemos ahí. Y luego, pues el próximo objetivo el objetivo tocho, sería los Juegos Paralímpicos de París 24, que es el año que viene. Entonces allí pues ese es el objetivo, volver a ver si podemos quedar en la misma posición como quedamos en Tokio 2020. ¿Qué fue? O mejor. ¿Qué fue? Que fue un oro y una plata. Mola porque ahora cuando veamos teledeporte, ¿no? Está guapo, ¿no? Hay algo que es un principio natural en las personas, que es la empatía, ¿no? Yo
La presentadora de deportes de la 1 es de mi pueblo, de Bustarviejo, Lourdes García Campos. Cuando lo conoces te emociona y dices, claro, ¡guau, yo ahora voy a ver el deportivo, ya a ver a Adi, es como otra movida diferente, ¿no? Y te sentarás a ver la tele y parecerá que estás jugando o corriendo tú 55 segundos para darlo todo. Sí. Me acuerdo de esta cifra, ¿no? De los 55 segundos, cuando haga 54 lo celebraré como haciendo la ola. Yo... se nos acerca ya casi el final, como si fuera un directo y nos fueran a cortar. Por generar un momento de intimidad, ¿te apetece que alguien te pregunte algo? Sí, lo que quieran. ¿Os apetece? Porque, no sé, a mí me va la cabeza tanto que no sé ni por dónde ir. ¿Tenéis ganas de preguntar a Adi algo? Es muy cercana. Yo contesto, sí. Están tímidos. Están tímidas, luego se pondrán a bailar. Mira, Rosa, sí, se oye. Que yo quería preguntarte, Adi, aparte de, bueno, pues que nos has dejado aquí a todos impresionados con tu historia y tal, que si vuelves a menudo a Mali y tienes contacto con tu familia. Tengo contacto con mi familia. Aún no he vuelto a Mali, pues primero por dos razones. Mali ahora no es un sitio seguro. y segundo, yo estoy contando verdades que realmente pasa en mi país, pero mi país esto lo entiende como un ataque hacia ellos. Así que al final no sé si puedo ir o... Aquí estás bien, ¿eh? Aquí estoy bien. Yo creo que es mejor que me quede aquí. Sí. Otra pregunta. Yo conozco la realidad de los albinos de Mozambique y a través de una narradora oral que se llama Ana Cristina Herrero, Sana Griot, que a lo mejor la conoces y ha hecho un libro con los cuentos que se cuentan tradicionales en esa zona, y ella nos cuenta que este tema de los albinos, como has contado al principio, que los utilizan, bueno, de una manera como que piensan que por magia y que hay, no, pues que os asesinan a veces, ¿no? Y todo, que ha aumentado mucho desde hace unos años. ¿Es así también en Mali? Sí, es que en gran parte de África, yo ahora me he desentendido un poco de lo que es la información de todo esto, ¿no? Porque al final es algo que, no sé, creo que por más que yo me informe tampoco va a arreglar nada, ¿no? Pero sí que es verdad que los casos están aumentando, no sé por qué razón, pero es que al final el problema de lo que es todo África en sí es que las culturas así que están muy arraigadas y al final no está habiendo educación, ¿no? para hacerles ver que al final somos personas normales. Y no solo con los albinos, sino la gente que es diferente en sí, que personas que nacen y que están en silla de ruedas y que los tratan como si fueran, pues, que le han hecho brujería, y son cosas que son cosas que pasan y que es normal, ¿no? Que luego, pues una persona que ha tenido un accidente y le han amputado el brazo, ¿no? Luego te ven, como que ven todo lo que es dentro de lo que conocemos normal como muy malo, ¿no? Y con los albinos, pues aún es algo más terrible, ¿no? Pero yo creo que, no sé por qué razón estará subiendo, pero es eso, que no está habiendo una educación, las culturas están permaneciendo con sus ideas de hace 5.000 años y ahora está aumentando, no sé. Muchas gracias. De nada. Hola. Mira, yo sobre todo quería darte las gracias por el testimonio que has dado y sobre todo por una palabra que para mí es clave, que es la palabra esfuerzo.
pedir ayuda y aceptarla. Esas tres cosas a mí me parecen fundamentales en la vida, en el aula, en nuestra relación con nuestros alumnos. Me parecen palabras claves a desarrollar durante todas las jornadas y todo el proyecto educativo. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues yo voy a cerrar recopilando un poco, te voy a parafrasear utilizando esta ayuda final que has hecho. Yo creo que este encuentro más que conmigo, con Adi, creo que nos deja, por un lado, la importancia de perseverar. Creo que esto es claro. Nos ha dejado la importancia de los contextos, de lo importante que son los contextos para el desarrollo integral de las personas. Nos ha dejado la importancia de encontrar a alguien o a alguienes que confíen en ti y que confíen incondicionalmente. Creo que esto es clave. Creo que nos ha quedado claro que aunque las cosas parezcan difíciles, esto es una frase tuya, no son imposibles. Difícil no es sinónimo de imposible, simplemente es difícil. Y lo que yo creo que queda palpable y a lo que a mí me gustaría cerrar con esta frase, aprovechando que estamos en Castilla y parafraseando a un grupo de música. Bueno. Ahora la diversidad no vale. Castilla y León. Ahora somos la diversidad menos, ¿eh? Se han sentido atacados, ¿eh? Igualmente, Adi, yo creo que para mí la reflexión final que creo que engloba perfectamente a Adi es que se puede perder la vista, pero nunca la mirada. Así que muchas gracias. Muchas gracias.